Hola, nosotros somos alumnas de la Universidad Politécnica de Amozoc, presentando nuestro video del tema de biomecánica del miembro inferior. Somos el equipo 5 de la asignatura Anatomía y Biomecánica del miembro inferior y de la marcha, impartida por la profesora Dulce María Soriano Porras. Los integrantes del equipo son Mariana Martínez, Rosa Jessie Osorio, Luz Antonia Mendoza, Vanessa Hernández, Ana Cristina Mocho y su servidora Perla Cristal Mateos. Somos del grupo del tercer cuatrimestre del G6. Bueno, entonces tenemos que la biomecánica del miembro inferior es cada una de las dos extremidades que se encuentran unidas al tronco a través de la pelvis. La biomecánica del miembro inferior estará conformada por lo que son huesos, regiones, articulaciones y músculos. En este cuadro se puede apreciar perfectamente lo que son los huesos que van a participar en el miembro inferior, las regiones, que es la pelvis, el muslo, la pierna y el pie, y por supuesto también articulaciones, que serán explicados un poco más adelante, y también estarán explicados los músculos que participan en cada articulación. Comenzamos con la biomecánica coxofemoral. Me gustaría primero comenzar explicando un poco acerca de lo que es la pelvis. Y pues la pelvis será lo que es la unión de tres huesos, lo que es el sacro, el coxal y el fémur. En esta imagen se pueden observar perfectamente lo que son estos tres huesos. Hay que comprender perfectamente lo que es el coxal. Tenemos un coxal derecho y uno izquierdo. Este es un hueso plano. Este mismo se divide en lo que es en tres huesos, lo que es el ilión, el pubis y el isquión. El ilión será lo que es la cresta ilíaca, el pubis la parte anterior y el isquión la parte posterior, donde se podría decir que nos sentamos. También este hueso tiene lo que es la cavidad cotiloidea, y esta cavidad o acetábulo es donde entra el fémur. Después se puede observar perfectamente lo que es el fémur, y este es un hueso largo. Este hueso consta, o más bien tiene una cabeza, un cuello, un trocante menor y uno mayor, la metáfisis, el cuerpo, lo que es la diáfisis y por supuesto los cóndilos. Es muy importante conocer estos huesos porque tanto del coxal como el fémur es donde proviene la articulación coxofemoral. Entonces tenemos que la articulación coxofemoral será la unión de lo que es el coxal con la cabeza del fémur. Esto es lo que une al miembro inferior con el tronco. Entonces, esta articulación cabe mencionar que es de mucho movimiento. La función de esta articulación será lo que es orientar al miembro inferior a todas las direcciones. Esta articulación es en artrosis sinovial. En artrosis es que encaja en una de la cavidad donde se mueve, formado por una superficie cóncava y convexa teniendo forma de bola o acetábulo. Y sinovial nos referimos a que está envuelto por una cápsula fibrosa, en este caso la cápsula sinovial. También es triaxial. Esto quiere decir que esta articulación va a tener movimiento en lo que es en los tres planos y los tres ejes. De deslizamiento, los cóndilos giran y se deslizan hacia adelante, y de rodamiento, que los cóndilos giran en la tibia cuando la rodilla es flexionada y extendida y rueda hacia atrás y permite una estabilidad intrínseca. Esta articulación consta de ciertos elementos que van a asegurar una adaptación. Entonces, esta adaptación permite que esta articulación tenga demasiada resistencia. Entonces, estos elementos son considerados elementos pasivos. Y estos son lo que es el rodete, la cápsula y por supuesto los ligamentos. La cápsula articular tiene forma de manguito cilíndrico y constituye de lo que será 4 fibras: longitudinales, arciforme, circulares y oblicuas. El rodete glenoideo es el que incrementa la superficie de la cavidad. Y por supuesto también tendremos 4 ligamentos muy importantes en esta articulación, lo que es el ligamento iliofemoral y el ligamento pubofemoral. Estos dos ligamentos se pueden apreciar en lo que es una vista anterior, y en lo que es en una vista posterior se puede apreciar lo que es el ligamento isquiofemoral.
Y de manera interna tenemos lo que es el ligamento redondo. En estas imágenes se pueden apreciar perfectamente. Cabe mencionar que esta articulación también tendrá lo que son ciertos rangos de movimiento, lo que es la abducción, la aducción, la flexión, la extensión, la rotación interna y la rotación externa. Entonces, tenemos que en estos rangos de movimiento, los ligamentos van a tener una función muy importante en esta articulación, ya que algunos ligamentos se van a tensar y otros ligamentos se van a relajar. Por ejemplo, en el movimiento de la flexión, el ligamento que se va a tensar, los ligamentos que se van a tensar es el ligamento redondo y el isquiofemoral, y los que se van a relajar es el iliofemoral y el pubofemoral, y así sucesivamente con cada uno de los movimientos. Solamente que en extensión, el ligamento que se va a tensar es el ligamento redondo, iliofemoral y pubofemoral, y el que se va a relajar es el isquiofemoral. En rotación externa, el ligamento redondo, el iliofemoral y el pubofemoral son los ligamentos que se van a tensar y el ligamento isquiofemoral es el que se va a relajar. En rotación interna, el ligamento redondo y el isquiofemoral son los ligamentos que se van a tensar y en relajación estará lo que es el iliofemoral y el pubofemoral. Bueno, ahora les presentaremos la biomecánica de la rodilla. Bueno, la rodilla es una articulación de artrosis compleja que permite el movimiento axial y así como la flexión y extensión. Los elementos componentes de la articulación son la articulación femorotibial y la articulación femororotuliana. La articulación femororotuliana está formada por las superficies articulares de la tróclea femoral y lo que es la rótula, de la cual esta articulación es interdependiente con la articulación tibiofemoral y esta va a proporcionar la eficacia mecánica necesaria para la flexión y extensión de la articulación femorotibial. En lo que son los elementos anatómicos y la estructura de la rodilla es la articulación más grande del cuerpo y al mismo tiempo es una de las más complejas. Las estructuras que van a comprender la rodilla son las siguientes: los huesos, los ligamentos, los tendones, los músculos y los meniscos. La rodilla está formada por el fémur, la tibia, la patela o rótula. Existe otro hueso que se une a la tibia sin entrar directamente en la articulación y que presenta muy poco movimiento cuando la rodilla se mueve, y el hueso peroné está en una articulación sinovial. Los ligamentos son tiras de tejido duro que conectan los extremos de los huesos y se encuentran el ligamento lateral externo y ligamento lateral medio o interno, ligamento cruzado anterior y el cruzado posterior, como bien lo podemos ver en esta imagen. Y bueno, yo les voy a explicar en qué consiste cada ligamento. En los ligamentos laterales, lo que va a suceder es que va a prevenir que la rodilla se mueva demasiado hacia los lados, mientras que en los cruzados va a controlar el movimiento que se hace hacia atrás y delante de la articulación. Bueno, en lo que es la cinemática de la rodilla, los movimientos primarios son la flexión y la extensión, y en menor amplitud va a ser la rotación interna y la rotación externa. La rodilla realiza movimientos de deslizamiento anterior o posterior de la tibia o el fémur, según sea el tipo de cadena cinemática que esté realizando, de la cual esta a la vez va a estar acompañada de una ligera abducción o aducción. En lo que es la osteocinemática, el movimiento de flexión y extensión de la rodilla es uno de los 2 grados de libertad con los que cuenta esta articulación. Esta se va a realizar en un plano sagital con un eje horizontal que pasa a través de los cóndilos femorales. El complejo de la rodilla cuenta con músculos biauriculares que pueden generar variaciones en los rangos de movimiento o rango de movimiento normal para la flexión de la rodilla, el cual es de 130 grados a 140 grados. En la flexión máxima de cadera, el rango de movimiento puede aumentar hasta 160 grados. Y bueno, en lo que es el 2 grado de libertad de movimiento con el que cuenta la articulación tibiofemoral, está constituido por el movimiento
de rotación axial, el cual se genera como un mecanismo de rotación automática o terminal. El mecanismo de rotación terminal ocurre en la posición estrecha de la articulación, en donde existe la mayor congruencia de las superficies articulares y la mayor tensión de los tejidos periarticulares, en lo cual la rotación axial ocurre del eje longitudinal cuando se cierra el tubérculo intercondiliar tibial. En lo que es la artrocinemática, se trata de una cadena cinética cerrada en la cual la superficie articular de los cóndilos femorales se mueven con respecto a los platillos tibiales durante el movimiento de flexión. En la artrocinemáticamente va a ocurrir un rodamiento posterior y simultáneamente un deslizamiento de los cóndilos femorales que va a evitar un rodamiento posterior del fémur fuera del cóndilo tibial, en el cual de 0 a 25 grados va a ocurrir un rodamiento posterior, el cual es acompañado por un deslizamiento anterior para crear un giro con la tibia. En el movimiento de extensión va a ocurrir un rodamiento de los cóndilos femorales sobre la tibia, colocando el cóndilo en posición neutra, el cual se va a presentar un deslizamiento posterior de los cóndilos femorales y después un giro. Y bueno, en la artrocinemática, de igual manera, la mecánica de la articulación patelofemoral va a diferir en gran medida de la femorotibial, en la cual esta articulación va a tener diversas funciones como aumentar el brazo de la palanca del cuádriceps, producir la estabilidad funcional bajo carga y proporcionar un aspecto estético en la rodilla, durante el cual la extensión completa, la patela se va a situar en la superficie superior del fémur y se le va a llamar extensión patelar, en lo cual la flexión compleja de la rótula se va a encontrar en el surco intercondiliar y se va a desplazar al extremo distal del fémur. En el plano sagital, este movimiento se le va a denominar flexión patelar. Y en el movimiento de traslación va a ocurrir en extensión completa con rotación medial de la tibia y lateralmente con flexión completa de la rodilla. Y bueno, pues aquí les puse pues unas imágenes para que pues, lo pudieran comprender mejor. Y pues esto sería por la artrocinemática. Biomecánica de la rodilla. Como antes lo mencionamos, el complejo articular de la rodilla está formado por la articulación femorotibial y la articulación patelofemoral. La articulación femorotibial está constituida por los cóndilos y por los platillos tibiales, y la articulación patelofemoral está conformada por la patela o rótula y por la tróclea femoral. También tenemos a los componentes óseos: fémur, tibia y patela. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano. Está compuesto por una extremidad superior y una inferior. La tibia se articula con el fémur y soporta el peso del cuerpo y lo transmite del fémur al pie. Patela da protección a la rodilla y constituye el mecanismo extensor de esta. Como parte de los componentes de tejidos blandos, tenemos a la membrana sinovial, cápsula articular, bursas, retináculos y meniscos. La membrana sinovial es la más extensa del cuerpo. En el borde proximal de la patela forma una larga bursa suprapatelar en el cuádriceps femoral y el cuerpo inferior del fémur. La cápsula articular tiene forma de manguito y rodea las dos articulaciones de la rodilla. Las bursas están alrededor del tejido blando, reducen la fricción y son superficial, profunda, prepatelar y tibiofemoral. Los retináculos conectan la rótula al fémur, a los meniscos y a la tibia. Podemos encontrar el retináculo lateral y el retináculo medial. Los meniscos son estructuras asimétricas de fibrocartílago con forma de semianillo o semicírculo. Ligamentos. En los ligamentos tenemos a los ligamentos cruzados,
que es el ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior, y también a los ligamentos mediales y laterales. Los ligamentos cruzados se dividen en LCA y LCP, como ya antes los mencioné. El ligamento cruzado anterior controla la resistencia de la extensión y el desplazamiento anterior, y el ligamento cruzado posterior controla la resistencia de la flexión y el desplazamiento posterior. También están los ligamentos mediales y laterales. El ligamento medial va del cóndilo interno a la tuberosidad anterior de la tibia y su función es controlar valgo y rotación externa. El ligamento lateral se extiende del cóndilo externo a la cabeza del peroné, evita la angulación del varo. Los ligamentos cruzados y los ligamentos laterales dan estabilidad rotatoria. Músculos. En los músculos podemos encontrar que el músculo que participa en extensión de la rodilla es el recto anterior. Este músculo tiene una amplitud de movimiento de 135 a 0 grados. Su inervación está dada por el nervio crural. Está formado por el vasto externo del fémur línea áspera en rótula lateral y el vasto interno del fémur línea áspera en rótula medial. La inserción del vasto externo presenta una inclinación de 30 grados. Su contracción extiende al luxarla y el vasto interno llega a formar un ángulo de 80 grados que estabiliza la rótula a la tróclea femoral, pero su acción es el menor en extensión. El músculo cuádriceps participa en extensión e influye en el movimiento y da estabilidad a la rótula con los meniscos y se desplazan hacia adelante. En los músculos flexores y rotadores internos están conformados por pata de ganso. Esta está conformada por el sartorio, el recto interno y semimembranoso, y el popliteo. Desbloqueo en extensión para pasar a flexión. Flexores y rotadores externos están conformados por el bíceps crural y el tensor de la fascia lata. Actúa como flexor y rotador externo de la tibia. Los gastronemios actúan como antagonista del ligamento cruzado anterior, sobre todo con la rodilla en extensión. Las acciones musculares en los movimientos de la rodilla: en flexión, semitendinoso, semimembranoso, bíceps largo, sartorio, recto interno, popliteo, gemelo interno y gemelo externo. En extensión, cuádriceps, deltoides, glúteo tensor de la fascia lata y fibras superficiales del glúteo mayor. En rotación externa, tensor de la fascia lata, fibras superficiales del glúteo mayor y bíceps largo y corto. En rotación interna, sartorio, semitendinoso, semimembranoso, recto interno y popliteo. Los movimientos que va a realizar la rodilla están relacionados con la cadera y el tobillo. Aquí podemos observar la flexión de rodilla y extensión de rodilla.
Y aquí podemos observar los movimientos de rotación interna y rotación externa. La rotación de la pierna solo se realiza con la rodilla flexionada, excluyendo la rotación de la cadera. Como podemos ver, utilizamos una silla de apoyo. En posición de sedestación. La biomecánica del pie. Bueno, la biomecánica del pie es controlada por músculos intrínsecos y extrínsecos. Es la única parte del cuerpo que actúa en una superficie externa, da soporte y balance cuando se está en bipedestación y estabiliza al cuerpo durante la marcha. Bueno, en su anatomía ósea cuenta con 26 huesos, 7 huesos tarsianos, 5 metatarsianos y 14 falanges. Entre las falanges podemos encontrar las distales, las mediales y las proximales. Cuenta con 6 articulaciones: la articulación de tobillo, subtalar, mediotarsal, tarsometatarsiana, tarsofalángicas y interfalángicas. Cuenta con 4 segmentos: retropié, mediopié, antepié y falanges. Y bueno, empezaremos con el retropié. Esta parte está constituida por el talo y el calcáneo, como podemos notar en la imagen que se ve de color azul. El talo es el cuerpo, cuello y cabeza y transmite las fuerzas reactivas a través del tobillo a la pierna. El calcáneo es un hueso más grande y posterior. Este cuenta como brazo de palanca para la inserción del tendón de Aquiles y soporta cargas tensiles de doblamiento y comprensivas. Seguimos con el mediopié, que lo conforma el hueso navicular, cuboides y 3 cuneiformes. El hueso navicular se articula con la cabeza del talo y es una pieza clave en el techo del arco longitudinal. El cuboide se articula con el calcáneo proximalmente y distal con el cuarto y quinto metatarsiano, y las 3 cuñas se articulan con los primeros metatarsianos. Y seguimos con la parte de antepié. Aquí podemos notar que está constituida por 5 metatarsianos. El primer metatarsiano es el más corto y ancho. Su base se articula con la cuña medial y la cabeza se articula con 2 estamoideos plantares. El segundo metatarsiano se articula con las 3 cuñas en forma de llave y promueve la estabilidad. Es una porción más rígida y estable del pie. Y bueno, el tercero, cuarto y quinto metatarsiano se extiende en la base del pie, tiene diáfisis estrechas y cabezas en forma de domo. El quinto metatarsiano es estiloide lateral prominente en la base, tiene inserción del peroneo corto y fractura de la estiloides cuando hay inversión de pie y contracción del peroneo corto. Bueno, ahora seguimos con las articulaciones. La primera es la articulación del tobillo o tibiotarsiana. Esta es una articulación sinovial de tipo troclear, móvil y sólida a la vez. Une al esqueleto de la pierna, tibia y peroné, al esqueleto del pie, astrálago. La articulación del tobillo sirve de unión entre el segmento inferior de la pierna y el pie. Constituye una unidad funcional integrada por la suma de 2 articulaciones morfológicamente indispensables, la tibio-peronea inferior y la tibia peronea astragalina. También encontraremos a la articulación tibio-peronea inferior, que esta articulación pone en contacto los segmentos inferiores de la tibia y el peroné. Es una articulación de gran relevancia funcional que permite cierto grado de separación entre la tibia y el peroné durante los movimientos de flexión y extensión del pie. En las articulaciones del pie podemos encontrar a la articulación astragalocalcánea. Esta articulación es sobre el astrálago y el hueso calcáneo. Es inestable. Sus ligamentos son el calcáneo astragalino interoseo externo y posterior.
Bueno, el astrálago es un hueso que se encarga de repartir las cargas talón, arco interno y externo. Transforma las rotaciones de la tibia en la orientación del pie supino y prono y tiene movimiento propio de inversión e inversión, lo que solicita la máxima de los ligamentos. También encontraremos a la articulación mediotarsiana. Esta articulación es la unión que se forma entre las dos filas del tarso, la cual es formada gracias a la unión entre el astrálago escafoides y entre el calcáneo y el cuboides. Esta articulación va a contar con movimientos de inversión y eversión. También encontraremos a la articulación tarso-metatarsiana. Esta articulación está unida por 3 huesos cuneiformes y cuboides correspondientes a los 5 metatarsianos. Sus ligamentos son dorsales y plantares sinoviales. Tiene movimiento de deslizamiento, inversión y eversión y flexoextensión de los metatarsianos. Ahora seguimos con la musculatura del pie. Entre los músculos del pie encontraremos primero a los gemelos, que estos músculos se originan específicamente en la zona del cóndilo del fémur, es decir que uno en el cóndilo externo y otro en el interno. Luego se dirige hacia inferior y se unen sus fibras en la parte media de la pantorrilla para formar un tejido grueso llamado tendón de Aquiles, que se inserta en el hueso calcáneo. También encontraremos al músculo sóleo, que este es un músculo ancho y grueso ubicado en la pierna que se encuentra en su cara posterior, debajo y por detrás de los gemelos, y está implicado en la bipedestación. Se origina en la tibia y peroné y tiene inserción en el calcáneo. Después encontraremos al músculo tibial anterior. Este es un músculo que se origina en la región externa de la tibia y tiene una inserción en la parte interna del pie, en la primera cuña del tarso. Es un músculo que, al igual que los anteriores, se encarga de realizar la flexión plantar. También encontraremos al músculo tibial posterior. Este músculo tiene su origen en la región posterior de la cabeza del peroné, tibia y membrana interósea, y tiene inserción mediante haces robustos en el tubérculo del hueso escafoides en la primera cuña. También podemos encontrar a los músculos eversores. Aquí podemos encontrar a 2 músculos, el peroneo largo y el peroneo corto. El peroneo largo tiene un origen en la superficie superolateral del peroné y tiene inserción en la superficie inferior de los lados laterales del extremo distal del cuneiforme medial y base del primer metatarsiano. Este músculo también favorece a la aparición del juanete dorsal porque se eleva el primer metatarsiano. Y también tenemos al músculo peroneo corto, que este músculo tiene su origen en la zona externa del peroné y luego se dirige sus fibras hacia el inferior y se inserta en el borde externo del pie en el último metatarsiano. Y estos músculos actúan como pronadores. Ahora encontraremos a los ligamentos lateral interno y lateral externo del tobillo. El ligamento lateral interno es un haz ligamentoso muy potente que refuerza la estabilidad interna del tobillo e impide el desplazamiento del malleolo interno. Y el ligamento lateral externo, este es uno de los tejidos que se encarga de sostener y mantener unidos a los huesos tibia, peroné y astrágalo en la articulación tibiotarsiana. Este tejido presenta 3 fascículos, el anterior, medio y el posterior. También podemos encontrar a los limitantes anatómicos de movimiento. El primer limitante es de flexión, que aquí interviene el cuello astrágalo, cápsula y tríceps. El segundo es ligamento de extensión, que interviene el tubérculo externo del astrágalo, cápsula, los haces interiores de los ligamentos laterales y la resistencia de los músculos flexores. Y por último tenemos al limitante de lateralidad,
que intervienen maleolo y ligamentos laterales. Movimientos del pie. El pie puede realizar diversos movimientos, ya sean distintos ejes y planos, aunque su rango de movimiento en la mayoría de las articulaciones es mucho menor al de otras articulaciones del cuerpo humano. En el pie podemos observar dos movimientos compuestos. Es la inversión. En este movimiento del pie va a estar compuesto por la supinación, que va a ser el movimiento hacia adentro medial en el plano frontal. También vamos a tener la aducción, que va a ser el movimiento hacia adentro medial en el plano transversal. Al igual que vamos a tener la flexión plantar, este movimiento va a ser hacia abajo en el plano sagital. Otro movimiento compuesto va a ser la eversión. Este es el movimiento compuesto del pie que va a estar formado por pronación. Este movimiento va a ser hacia afuera en el plano frontal. La abducción va a ser el movimiento hacia afuera en el plano transversal, al igual que la flexión dorsal, que va a ser el movimiento hacia arriba sobre el plano sagital. Todos estos movimientos se van a describir, van a combinar durante la acción dinámica de la carrera para proporcionar amortiguación, estabilidad e impulso. Lo que sería contacto o amortiguación va a ser un gesto de carrera técnicamente correcto. Este contacto se va a producir con el antepié, aproximadamente en la zona de las uniones metatarsofalágica medial y externa. El pie debe contactar con una tensión previa y durante la última fase del vuelo se estará realizando una flexión plantar.